Y ya estamos aquí. Yo pensaba que no llegábamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el final. Y después de que todo el mundo, que quiero dar las gracias a todos los ponentes por haber respetado los tiempos, nosotros vamos a estar 2 horas tranquilamente hasta que os aburráis. No, vamos a respetar los tiempos. Yo sé que hay mucha gente que tiene un AVE o volver a casa para hacer otras cosas y saldremos de aquí puntualmente a las 6 de la tarde, como dice el programa. Vale, pues esta es la mesa sobre la industria del audio cultural en español y la idea es que nos sentáramos los representantes de esta industria, que básicamente es casi toda la cadena de valor, desde el punto de vista que tenemos a editoriales, productoras, plataformas, que tienen cada uno de ellos un punto de vista y una contribución a esta industria, ¿no? Y ha sido verdaderamente interesante cuando me puse en contacto con todos ellos a lo largo de las últimas semanas para preparar esta sesión, preguntando de qué querían hablar y qué temas les parecía más interesantes, la cantidad, porque lo hice de manera individual, la cantidad de temas en común que salieron sin que ni uno de ellos habían tenido oportunidad de hablarse entre sí. Básicamente, que aunque sabemos que los podcasts, la ficción sonora, los audiolibros son formatos diferentes, complementarios dentro de la industria del audio y que tienen estrategias de comercialización y distribución totalmente diferentes, algunos en abierto, otros con ingresos publicitarios derivados, branded content, suscripción, venta unitaria, una serie de modelos, como digo, muy ricos, muy diversos. A la hora de preguntarles varias cosas sobre la evolución de la industria de audio en los 3 próximos años, tenemos muchísimo en común, ¿vale? Que es un poco lo que les transmití. Y entonces, esta mesa va a tener también la música correspondiente para cortar a todo aquel que se pase, con el fin de que nadie vea que he tenido ningún tipo de privilegio en esta que estoy moderando. Y básicamente se divide en 3 grandes bloques, o 4, mejor dicho. Ahora cada uno de ellos se va a presentar y va a responder una pregunta general que la voy a hacer una única vez, la puedo repetir porque a veces yo sé ¿y cuál era la pregunta? No hay problema, si me decís yo repito la pregunta, ¿vale? Pero básicamente es una pregunta introductoria de su punto de vista sobre este tema, sobre la evolución de la industria del audio cultural en español en los 3 próximos años, ¿vale? Audio, como estáis viendo, en su máximo exponente. Audiolibros, podcast, ficción sonora, audioseries, audiodramas, todo esto, y en español también en su máximo exponente. España, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos, que era un poco también el objetivo de esta jornada, que tuviéramos esas 2 miradas frente al formato y frente a los territorios las más amplias posibles, ¿vale? Y luego vamos a tener una conversación dividida en 3 bloques. La primera es sobre la evolución de la industria, la segunda sobre contenido y la tercera es qué podemos hacer conjuntamente en los 3 próximos años. Nos hemos marcado un ámbito de actuación de 3 años, probablemente dentro de 6 meses cambiaremos de guión, porque el mundo que nos ha tocado vivir es así, pero bueno, este es un poco el esquema. Entonces, empiezo por la primera y empiezo por Isabel Salazar. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eres la Country Manager de Podimo desde hace un año ya. Sí, casi un año. ¿No? Enhorabuena. Y la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal reto o oportunidad que tiene la industria cultural del audio en español en los 3 próximos años? En primer lugar, gracias por la invitación y por organizar una jornada así, muy necesaria. Yo lo veo desde un punto de vista de una oportunidad en un país que somos de una tradición oral y de radio importante. Según los últimos datos de eMarketer, España es de los países de Europa Occidental con mayor penetración de podcast y creo que lo habéis visto también a lo largo de esta mañana, el crecimiento que ha habido. Pero aún así estamos por detrás de otros países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, con lo cual creo que solamente nos queda un camino por recorrer de crecimiento. Nosotros desde Podimo lo vemos, más creadores, más productoras, más ideas originales y además la gran oportunidad que también ofrece en sí el idioma español, como un idioma que habrá millones de personas en el mundo y que puede fluir perfectamente en un contenido tan líquido como es el podcast o el audiolibro. Muchísimas gracias, Isabel. Carmen, buenas tardes. Una de las personas que más ha apostado por el formato audio desde hace 2 décadas, yo creo. No, pero casi se siente así, al menos. Mucho tiempo. Tienes un título larguísimo en Penguin Random House, ahora lo comentas. Para ti, ¿cuál es el principal reto o oportunidad? Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, el título es larguísimo, sí, es directora de marketing y también desarrollo de negocio, y entre este desarrollo de negocio está el audio, que es un área muy importante para Penguin Random House.
Yo veo varias oportunidades y 2 retos. La primera oportunidad sería ver el mercado en español más allá de España. En Estados Unidos, y esto lo hemos visto en las ponencias anteriores, hay una gran oportunidad. Hay otros mercados fuera de España como Estados Unidos y México que son muy interesantes. Creo también que hay una oportunidad en nuevos territorios, o sea, falta conquistar Latinoamérica. Estoy hablando sobre todo del audiolibro, que es nuestra perspectiva, pero el audiolibro no ha terminado de llegar con fuerza al resto de Latinoamérica y aquí hay una gran oportunidad de mercado, es donde hay la mayor parte de hispanohablantes del mundo. También creo que está la posibilidad de nuevos players y plataformas que pueden llegar al mercado. Aquí tenemos la posible llegada de Spotify al mercado hispanohablante como algo determinante, ¿no? Spotify quizás es el único player que no tiene que abrirse camino en Latinoamérica, ya tiene suscriptores allí, entonces esa puede ser un movimiento interesante y una oportunidad interesante en los próximos 3 años. Creo que también tenemos una gran oportunidad de trabajar juntos como industria, ¿no? Y creo que hoy vamos a hablar un poco de eso y de acercarnos todos y trabajar juntos y promover la categoría de audio como una industria y crear la industria. También creo que hay una oportunidad importante con el público infantil y juvenil. Vimos hoy los dispositivos infantiles. Aquí hay una oportunidad muy importante y que nos obliga a tratar el concepto de audiolibro de una manera distinta. En cuanto a retos, creo que todavía tenemos el reto de producir muchos más contenidos, sin perder, y más rápido, pero sin perder los estándares de calidad que debemos mantener para que la industria siga creciendo. Y el otro gran reto que veo es aprovechar la inteligencia artificial para hacer todos nuestros procesos más eficientes y para mejorar toda esta parte más técnica y de procesos, pero a la vez pudiendo respetar, ¿no?, la cadena de valor con la que ya contamos y que queremos construir, y por otro lado manteniendo pues todos los estándares de calidad y respetando todas las leyes de propiedad intelectual, ¿no?, que ahí todavía también hay un poco bueno, hay cosas que no están resueltas. Muchísimas gracias, Carmen. Como los debates políticos, le tengo que quitar luego 30 segundos en su siguiente respuesta. Okay. Perdón, estoy de broma. Me apasiona mucho el tema. Estoy de broma. Juan Maseiras, Country Manager de Audible en España e Italia, también gran veterano del sector. Desde tu punto de vista, ¿cuáles los principales retos o oportunidades de la industria del audio? Hola a todos. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos es convertir la industria del audioentretenimiento en un evento de éxito como Javier es capaz de hacer cuando nos convoca aquí a todos. Lo digo sin coña, o sea, enhorabuena, porque tener esta sala llena a las 5 de la tarde tiene mucho mérito. Yo creo que lo que tenemos que crear es industria, y para crear industria hace falta la colaboración de todos los actores que participan en la industria del audioentretenimiento, que son las editoriales, las productoras, las plataformas, los estudios de grabación, los actores de doblaje, etcétera, etcétera. Nosotros hemos trabajado ya con más de 3.000 personas desde que empezamos hace 3 años y medio en España, es decir, con un montón de gente, pero hace falta seguir creciendo en la creación de industria. Ahora mismo el audioentretenimiento en el 2024 va a facturar aproximadamente 75.000 millones de dólares, en un estudio que tú también recogiste en 2012, ¿vale? Al final esto Deloitte dice que son 75.000, de los cuales 7.000 millones vienen del mundo del audiolibro y 3.500 millones vienen del mundo del podcast. El resto sigue viniendo de la radio y de la música de streaming. En Estados Unidos el podcast se escucha semanalmente por casi 100 millones de personas y escuchan 8 podcasts semanales. En España todavía estamos muy acelerados desde el punto de vista de que 1 de cada 4 españoles escucha regularmente audioentretenimiento, pero estamos lejos de los números todavía americanos. También es cierto que nosotros nos hemos desarrollado desde el punto de vista del audioentretenimiento mucho más tarde que países que son países bandera del mundo del audioentretenimiento, como son Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, ¿vale? Pero venimos con una fuerza acelerada. Bien, y desde el punto de vista del reto, la creación de esta industria, apoyándonos, ¿vale?, desde el punto de vista de la generación de contenidos, y contenidos que muchas veces son contenidos exclusivos. Por otra parte, desde el punto de vista del audiolibro, otro reto muy importante es conseguir, que ya lo estamos haciendo con las editoriales, la publicación simultánea. Es decir, el SIMPAD para nosotros es fundamental que cuando aparezca el libro desde el punto de vista del audiolibro en el mercado en retail, aparezca también desde el punto de vista del audiolibro, y eso es otro síntoma de que la industria está avanzando de una manera compasada. Y finalmente, como bien dice Carmen,
la creación de una industria en español. Esto no es un territorio, España es un territorio en un idioma, que es el idioma español, y el idioma español tiene una potencialidad brutal. Muchísimas gracias, Juan. Y luego en las preguntas, si podemos volver, porque me acuerdo que habéis hecho un estudio sobre el impacto de la publicación simultánea del libro físico y el libro en formato audio, que yo creo que es de interés porque todavía en conversaciones con muchas editoriales existe ese recelo y empiezan a hacer estas ventanas de que saquen primero el papel para que tenga un recorrido y, bueno, si hay datos que puedan avalar otras maneras de actuar, bienvenido sea. Maribel Reaza, responsable de contenidos en Storytel durante muchos años, ahora tienes nuevas funciones, sí, enhorabuena. Y no lo sabe, pero voy a deciros que en mayo vais a leer un libro en este país sobre la historia del audio, que va a ser, si tuvimos a Irene Vallejo hablando de la escritura, sobre audio, tenemos a la persona que nos va a hacer... las expectativas tan altas, Javier. Tenemos mucha fe en ese libro que vas a sacar y que yo creo que también desde un punto de vista más humanístico nos va a ayudar a entender esta categoría. También enhorabuena por ello. ¿Cuál es el reto o la oportunidad que veis desde Storytel? Desde Storytel. Bueno, pues algunas de las oportunidades y retos ya han salido por aquí. La principal oportunidad que creo que tenemos evidentemente es el español, es el idioma que compartimos, porque bueno, ya ahora estoy gestionando los derechos para diferentes idiomas del mundo, árabe, coreano, inglés y español, y bueno, pues el aprovechar como industria y el que nos creamos como industria, que gracias a nuestro idioma podemos llegar a muchas más partes del mundo, creo que es una oportunidad que no podemos perder. Pero bueno, como ya le han comentado también añadiría el contar a la gente de fuera, contar a los usuarios que el audio en general, no solamente audiolibros, podcasts, ficciones, el audio es un ocio saludable, alejado a las pantallas, que es un concepto también que hemos comentado esta mañana dirigido a los niños, ¿no? Cuando tanto se está hablando también estos días de que todo lo que desarrollamos en nuestra actividad diaria, el trabajo, el ocio, está en esas black mirrors, ¿no? Pues salir de ahí a través del audio. Creo que es una oportunidad que como industria tenemos que aprovechar. Como reto, pues estar mucho más tiempo juntos, compartir ideas, plataformas editoriales, en qué coincidimos, en qué no, que es lo que nos tensa, crear foros como este u otros, para crear, ¿por qué no?, lo que se da a llamar Open Innovation, donde no existe la competencia, sino existe la colaboración, o establecer unas bases colaborativas para hacer crecer la industria, que es lo que ahora mismo necesitamos. Estupendo. Muchas gracias, Maribel. Santos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. También uno de los grandes veteranos de digital, como responsable del área digital del Grupo Planeta y de la división Mass Market, ¿no? Desde Planeta, ¿cuáles son vuestras visiones sobre los retos y oportunidades que tiene esta industria? Es complicado no repetir porque cada vez se va poniendo más complicado. Las cuatro personas que han hablado antes han mencionado prácticamente todo el abanico de oportunidades o retos que se nos presentan. Yo me gustaría poner el foco en uno, y es catálogo, o sea, contenidos. En Estados Unidos hay 900.000 audiolibros disponibles en las distintas plataformas. En España, sumando todo, que son 22.000, 25.000. O sea, tenemos un larguísimo recorrido. Y si nos vamos a Latinoamérica, todavía más. El hecho de que las plataformas, como algunas que están aquí, todavía no hayan desarrollado todo su potencial en Latinoamérica, ha hecho también que las editoriales latinoamericanas, vayan más lentos en lo que es producción de catálogo. Yo creo que ahí tenemos un reto y que todo el sector, o sea, no solo los grandes editores, sino los pequeños editores, incluso los agentes, los autores, deberían focalizar parte de su tiempo en construir un catálogo que llegue a un montón de gente que probablemente muchas de ellas o algunos de ellos no van a entrar nunca en una librería. Y por lo tanto, no es un sustituto, no va a competir, sino que es un complemento. Esta mañana hablaba, creo que era, no sé quién era, pero alguien decía que el audiolibro no era un sustituto, sino que era un complemento. Es absolutamente cierto esto. Entonces, para mí, el reto número uno, como editor, es crear catálogo y que ese catálogo tenga la calidad, el multigénero, etcétera, etcétera. Que sea lo más amplio posible, diverso. Ese es el foco que tenemos ahora puesto. Muchas gracias, Santos. Camila Ser, de Amazon Music, una de las últimas plataformas que habéis apostado por el formato podcast. Cuanto es más, mejor. Yo creo que en este momento, cuantos más players tengamos que dinamicen la categoría, como decía Santos, está claro siempre que la primera fase son las plataformas las que crean, dinamizan la categoría, y luego ya llegan por detrás las editoras, las productoras, que hacen que llegue a todo el mundo.
¿Cuáles son los principales retos o oportunidades que veis desde Amazon Music? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo creo que en relación a lo que mencionaban sobre el catálogo, hay una cuestión que es un poco una responsabilidad, un poco un reto, un poco una oportunidad para los próximos años, que es que si bien todos generamos contenidos distintos o que se complementan, todos competimos por la atención de esos usuarios y la verdad es que cuanto más catálogos generemos, la cantidad de información va a ser abrumadora para el usuario, entonces el reto va a estar en cómo generamos que ese descubrimiento sea accesible, fácil, cómo a través de distintas tecnologías o a través de la editorialización humana generamos una experiencia para que esos usuarios puedan ir mutando de contenido a contenido y que también puedan descubrir cada vez más digamos, nuevos formatos y nuevas experiencias que los enriquezcan, a su vez también descubriendo contenidos de otros países, ¿no? Lo que hablábamos de pensar una industria en español y no solo una industria española o latinoamericana. Así que yo iría por ahí. Muy bien, muchísimas gracias. María Jesús, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. También una de las personas que más ha apostado, en este caso más por el formato podcast, pero últimamente también por la ficción sonora, directora general de Prisa Audio. Muy bien. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos en la industria? Bueno, gracias por la invitación y antes de decir los 5 retos que veo, ya somos políticos 100%, quería reivindicar, creo que lo ha hecho Gabriel antes e Isabel, el papel de la radio como probablemente el proveedor de audio más importante. Este año la radio cumple en España, la SER en concreto, 100 años, así que hablar de audio y no hablar de radio me parece un poco raro. Y voy a hablar de los 5 retos, para mí en concreto, para el mundo del podcast, porque creo que los compañeros han hablado mucho del mundo audiolibro. Que el podcast se ha entendido como una industria cultural y que como tal entre en las convocatorias de ayudas públicas estatales, europeas, locales y que goce de la protección correspondiente, a diferencia del libro, que estáis envidiablemente bien organizados. En el mundo del podcast adolecemos todavía de asociaciones, estamos trabajando en ello, que diría Aznar, para poder ser interlocutores de todas estas administraciones. Por lo tanto, el asociacionismo es uno de los primeros retos. En segundo lugar, herramientas digitales que mejoren y estandaricen el sistema de medición y analíticas, de manera que generemos confianza en el mercado, esencialmente para aquellos players, productoras, medios de comunicación que trabajamos el negocio de la publicidad, el branded podcast, el branded audio. En tercer lugar, favorecer los eventos como los mercados internacionales para la traducción a otros idiomas, como ya existe compraventa de derechos, organizar grandes ferias y, como no, siempre nos gusta el momento gala, los premios Ondas Globales del Podcast que organizamos desde Prisa Audio y a los que estáis invitados todos. En cuarto lugar, me parece muy importante y creo que voy a ser original y no se ha dicho antes, esto tiene un cierto mérito, elaboración de libros blancos desde la academia. Aquí hay representantes de la academia, de las universidades, que permitan conocer de verdad el volumen del negocio, su taxonomía, el empleo generado, la calidad de ese empleo, las necesidades formativas, la internacionalización del sector. Y en quinto lugar, hablabais del idioma en español. Antes un compañero ha dado mal un dato, voy a ser ahora Yolanda Díaz, les voy a dar un dato. Actualmente el español es la segunda lengua, es mentira, porque no hablamos nunca de China, del chino, ¿vale? sí, Pero en el mundo occidental es la segunda lengua en el mundo en volumen de podcast. Existen alrededor de 220.000 podcasts en español, pero las cifras están lejos del volumen de habla inglesa, que son 1.940.000 podcasts. Como decían antes Santos, también el camino que nos queda por recorrer en podcast es tremendo, pero también es verdad que la diferencia de generación o de tiempo que lleva madurando la industria del podcast con respecto a la estadounidense pues es diferente. Exacto. Muchas gracias, María Jesús. Juan Ignacio. Ya no tengo retos. Ya no tienes retos. Llegar a fin de mes. El veterano del sector, desde el punto de vista del lanzamiento de iVoox,
Yo creo que sí, tú has visto mucho. Bueno, rascando puedo encontrar alguno, pero justo. Claro, nosotros yo soy un dinosaurio, llevo casi 15 años en esto, en el audio y a la carta y el podcast. Y claro, hemos evolucionado nosotros con el propio sector desde un facilitador para que la gente pudiera, en plan democrático, el publicar y distribuir su contenido, ahora en los últimos años más trabajando a la monetización, ¿no? Y es en esta pata donde nosotros creemos que tenemos el reto actualmente, ¿no? Y esto lo digo desde la idiosincrasia propia de iVoox, ¿no? Que es un modelo, a diferencia de otras plataformas, que es gratuito, basado en el apoyo directo, o se sustenta en el apoyo directo de la comunidad, de los fans de ese creador, que a base de micropagos accede a un contenido puntual solo para los fans. Y la otra pata en la que nos sustentamos es en la publicidad. Y es esta pata en donde para nosotros es el verdadero reto, ¿no? Que las agencias y que los anunciantes consideren y empiezan a entender el engagement, lo que significa el dar al play y el poder acceder con la calma que ofrece el audio tras ponerme los auriculares frente a los impactos que recibimos en cantidad de otros formatos y soportes que no son tan de slow food, ¿no? Que esa palabra la usas tú mucho, María Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros es el reto que egoístamente nos ayudaría a nosotros como pieza del sector a darle esa sostenibilidad que estamos para el creador que estamos trabajando, ¿no? Esa parte publicitaria de calidad, ¿no? Muchísimas gracias y como habéis escuchado veis que hay muchísimos puentes entre las diferentes entidades, plataformas que cada uno de ellos representan diferentes modelos de negocio, como estaba describiendo Juan Ignacio, diferentes formatos, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad de crear una nueva industria cultural del audio en español que sea igual de potente que el cine y que nos inviten también a los Oscars, ¿sabes?, allí a entregar premios en el caso de esto de audio. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad de crear una nueva industria creativa, en este caso del formato audio, y que sea igual de potente, como digo, el cine, el videojuego, el libro o la música como tenemos ya. Vamos a entrar en cada uno de los temas que habéis puesto encima de la mesa y hemos visto esta mañana los datos que nos han traído de diferentes mercados y hemos visto estos crecimientos enormes en podcast y en audiolibros. También lo hemos visto en España en los últimos 3 años. Este crecimiento que hemos tenido en los mercados en español, ¿habéis visto un cambio de hábitos de consumo por parte de los oyentes? ¿De pautas de qué consumen, dónde lo consumen? Los empiezo por ti, si quieres, Juan. Yo creo que el lector o el oyente, en función de, como decía esta mañana el profesor de Uppsala, hay que ver dónde estamos, también se está profesionalizando, está aprendiendo a escuchar. Entonces, este aprender a escuchar requiere el tiempo de entrenarte para no despistarte cuando llegas la primera vez a un contenido. Eso ha sucedido de una manera que nosotros, por ejemplo, en Audible vemos de manera muy rotunda, porque los tiempos de escucha son mucho más largos, es decir, el completion rate de cada contenido es mucho más grande. También es cierto que lo que estamos viendo es que hay determinados contenidos, que son los contenidos estrella, en España, bien sea desde el punto de vista del podcast o del audiolibro o de las audiodramatizaciones, generalmente son siempre exactamente eso, radionovelas, ¿vale? Audiodramatizaciones, y tiene un género que es el drama. Pero en el podcast y en el audiolibro lo que vemos es que los géneros favoritos suelen ser, curiosamente en España, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el true crime, que nos gusta mucho la sangre en este país, y también debemos estar muy mal de la cabeza porque nos gusta muchísimo el mindfulness. Entonces se escucha... Es un equilibrio. Se escucha mucho ambas categorías, y son las categorías reina, tanto en el audiolibro como en el podcast. Me preocuparía más si hubieras dicho contenido infantil después de un true crime, o sea que prefiero el mindfulness para equilibrar el otro exceso. No, curiosamente el contenido infantil en España tracciona relativamente poco. Sí. Sí, luego hablaremos, en la parte de contenidos entraremos ahí. Has hablado más de audiolibros, sospecho, de podcast, María Jesús. ¿Habéis visto cambios en el consumo de vuestros contenidos en los 3 últimos años? Volviendo a los true crime, un dato, esto es real.
Criminopatía, que es probablemente uno de los podcasts más escuchados de True Crime, la gente se lo pone para irse a dormir. O sea, ojo, ¿vale? Ahí lo dejo, es una cosa rara, pero la gente, todos nuestros datos, la gente se lo pone para ir a dormir. Bueno, en Prisa Audio 2023, el balance que tuvimos es el mejor año que ha habido, 616 millones de descargas de podcast, más de 1.000 millones de horas de escucha en streaming de la radio, supone un 12% de crecimiento en descargas, casi un 10% en escucha de audio en streaming, así que sin duda sí, la gente está escuchando más. Y en nuestro caso, también porque somos un medio de comunicación con la radio como el principal medio sonoro, lo que estamos viendo con el podcast ya desde hace años son dos cosas muy interesantes, que es el rejuvenecimiento y la feminización de las audiencias. Antes la gente empezaba a escuchar la radio, entendiendo la radio como el medio de comunicación más tradicional, o bien por deportes o bien por radio musical. Ahora muchos empiezan a escuchar la radio porque primero escuchan podcast. Y luego es un fenómeno aparte, solo para otra mesa, el florecimiento de nuevas podcasters, generadoras de contenidos que están creando comunidades gigantes a su alrededor y que probablemente en medios de comunicación más tradicionales, envejecidos y un poco masculinizados, pues no encontraban su hueco y en el podcast sí. Pero habéis visto los datos que nos han dado esta mañana que principalmente, como veíamos, que el mayor consumo en ese caso era audiolibros, pero creo que se puede extender a podcast, es por la noche, que la gente es yéndose a la cama, que lo utiliza, como decía el profesor, o como píldora para dormir, que se queda dormido. Yo me he visto muy identificado porque muchas veces voy a escuchar un podcast, suelo escuchar audiolibro a media tarde, pero por la noche me llevo un podcast a la cama. Y lo empiezo ilusionado y me quedo dormido. Y al día siguiente digo, pues esta noche lo voy a intentar otra vez. Y hay veces que me escucho el mismo episodio 3 veces porque no lo digo a acabar, porque me quedo dormido enseguida, ¿no? ¿Habéis visto esa pauta en España? ¿Tenemos la misma que hemos visto en los nortes, que son más altos, más rubios, más estupendos supuestamente? ¿En Podimo veis algo parecido? Sí, nosotros vemos que el mayor número de escuchas se producen de lunes a viernes, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, afortunadamente no mientras trabajamos. ¿Y por qué? Porque el podcast es un formato de acompañamiento, ¿no? Es algo que hacemos pues, mientras vamos al trabajo, mientras hacemos otras tareas, recogemos la casa, etcétera. Curiosamente, el consumo baja en vacaciones o fines de semana, donde a lo mejor nuestro tiempo de ocio lo utilizamos a otras actividades. Así que eso es muy importante a la hora de programar o decidir lanzar cierto contenido, ¿no? Tener en cuenta pues, cuál es ese contenido que interesa a primera hora de la mañana. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado una serie de dailies para dar la bienvenida por la mañana a los oyentes y que se pongan al día en un podcast muy, muy breve sobre cuáles son los titulares del día, por ejemplo, ¿no? Es una forma de informarse rápidamente a través del podcast. Así que, y lo mismo para la noche, también estamos apostando por contenido pues, que te ayuda a dormir, no solamente que te ayuda a dormir, sino que también genera otro momento de uso, como por ejemplo poner a dormir a tus hijos. No tanto a lo mejor el contenido directamente infantil, pero el contenido que consume un adulto, pues para, como comentabais, ¿no? Ese contenido sano fuera de la pantalla, que te ayuda pues, a externalizar el contar el cuento a tu hijo cuando estás un poco cansado ya. Ahí me abres que yo creo que quiero entrar más allá de esta categoría de gente que mata gente, que sabemos que nos encanta nuestro país. ¿Cuáles son las categorías que en los próximos 3 años pensáis que van a poder crecer más en este país o que hoy en día no están atendidas? Mencionabas, por ejemplo, el contenido infantil, que en Alemania y en los países nórdicos pues es una de las categorías reinas de las 5 más escuchadas. ¿Qué otras categorías pensáis que puedan florecer en este mercado? Maribel. Bueno, pues los primeros 5 años de desarrollo del audiolibro en español, yo creo que principalmente tanto las plataformas como las editoriales hemos estado creando catálogo porque no existía nada y nos hemos ido a un catálogo muy generalista. Entonces, ahora ya sí que estamos en otra fase donde hay que ir pues seleccionando esos nichos. Yo creo que 2 de las principales van a ser la que hemos visto aquí, infantil, y otra business. Hasta ahora han sido 2 categorías que para audio son idóneas, pero que no se han explotado, en mi opinión, debido a que el mercado necesitaba madurar más. Entonces, desde mi punto de vista, infantil y business.
¿Alguien más que apueste por otras categorías? Hay muchas productoras aquí que estarían muy interesadas en que le dierais claves de dónde mirar y qué presentaros a lo mejor en los próximos meses. ¿Sí, Santos? Yo coincido el infantil con un matiz. Yo creo que el infantil con un punto de audiodramatización. Es decir, no será una lectura lineal de un cuento, sino teatralizada, dramatizada, para que los niños se enganchen a la historia. Sí. Esto por un lado, y estoy de acuerdo, todo lo que es el empowerment, el dotar de herramientas a la gente para que en tu empresa te vaya mejor o encontrar empleo, todo este tipo de contenidos, sobre todo en Latinoamérica, ya son principales. Y yo creo que en España acabarán teniendo un mayor peso. En España quizá el resumen del libro. Bueno, resúmenes ahí es un tema delicado. Es otro tema delicado, pero... El abreviado, el famoso. El abreviado me refería, sí, el abreviado. Sí. Bueno, si estáis siguiendo las noticias internacionales, habéis visto que en el mercado anglosajón ha habido un nuevo player, un player en el mercado, que es Spotify, que ha entrado en la categoría de audiolibros. Entró en la música, luego entró en los podcasts y ahora ha dado el salto a los audiolibros. Todavía es prematuro, como ha dicho Michelle, creo, esta mañana, y alguna otra persona a lo largo de la mañana, para hacer un análisis completo de lo que ha ocurrido, pero los primeros indicios de la cuenta de resultados del cuarto trimestre del propio Spotify indica que la categoría audio en los mercados anglosajones ha crecido un 20% desde el punto de vista de que Spotify ha sido capaz de llegar a un público que no escuchaba audiolibros hasta el momento, ¿no? Con un modelo que es ilimitado para el usuario desde el punto de vista que accede a todo el catálogo que tiene Spotify en su plataforma, pero limitado en el número de horas, 15 horas al mes, que está incluido dentro de tu tarifa premium. ¿Pensáis que en España la llegada de nuevos players hará crecer la industria y, sobre todo, la llegada de nuevos modelos de comercialización? En España gozamos del modelo de tarifa plana, que pagamos una mensualidad al mes y accedemos a todo lo que queramos, con algunos añadidos, como el caso de Audible, que también tienes venta unitaria como de su catálogo extendido, o el famoso híbrido. Pero si pensáis que este tipo de modelos y nuevos players puede hacer crecer esta categoría en los 3 próximos años. Y ahí, Carmen, si quieres... Sí, gracias. Yo creo que sí, yo creo que es una gran oportunidad. Es cierto que en España, desde la llegada de Storytel hace varios años ya, se impuso un poco el modelo de suscripción ilimitada, pero eso no significa que no haya cabida para otros modelos, ¿no? No solo porque ese modelo quizás no es sostenible para todo tipo de plataformas, tampoco sabemos si es el más sostenible para los autores, pero también porque muchas de esas plataformas no tienen todos los catálogos, o todo el catálogo de todas las editoriales que hay ahora en el mercado español, ¿no? Por ejemplo, el caso de Penguin, que no participa en esos modelos. Entonces, creo que sí hay campo para otro tipo de modelos que incluyan un catálogo más amplio. Audible es un ejemplo. Este último año lanzó un híbrido y creo que es algo que ya vemos también en la industria audiovisual, ¿no? En donde vemos que hay modelos híbridos de suscripción ilimitada, plataformas en donde hay una oferta limitada, una oferta en donde pagas o para alquilar o para ver una película o para tener bundles, y creo que eso también se irá traspasando poco a poco al modelo del audiolibro, ¿no? Que al final es un modelo de consumo digital. Pero pensando con lo que decía, tenemos ya un público sofisticado ahí fuera que va a empezar a atender esta diversidad. Sería muy positivo o es prematuro, porque hay como dos miedos, ¿no? Que vamos a confundir al usuario final con ese limitado pero capado por aquí, venta unitaria por el otro lado, abierto o no. Ya tenemos un público... Y sobre ello mete la capa del vídeo. Exacto, sí, llegaremos al vídeo. Para aclarar más el... ¿Pensáis que puede o que puede? Yo creo que puede ampliar porque no todo el público sabe que existen las plataformas de audiolibro, ¿no? Todavía hay un mercado muy grande y hay un público muy grande que está quizás en Spotify escuchando audio y que va a descubrir el audiolibro simplemente por encontrárselo allí, ¿no? O sea, realmente Spotify tiene una penetración de oyentes de audio muy grande en países también fuera de España, y creo que hay una oportunidad de descubrir el contenido ahí muy grande simplemente es lo que vemos un poco ahora con el piloto que estamos haciendo los editores que estamos participando en esa plataforma en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos un plus, un adicional de quizás usuarios que no entendían que había esta posibilidad y ahora la ven por estar en esa plataforma, ¿no? En parte de su suscripción. ¿Alguien más que quiera comentar? En el mundo del podcast, que básicamente tiene un modelo centrado que gira alrededor de los ingresos publicitarios,
¿Pensáis que va a haber también innovación en los 3 próximos años añadiendo otro tipo de modelos de monetización? Bueno, aquí esta tarde se ha comentado iniciativas como Loud Intelligence, en el que intentan meter una capa de cualitativa, ¿no?, frente al mero impacto y a poder ofrecer o vincular momentos de emotividad dentro del audio en un entorno, como he comentado antes, ¿no?, que es más íntimo, en el que me pongo los auriculares y de alguna manera es casi como que la marca me está hablando a mí versus la cantidad de impactos que recibimos en el resto de soportes, ¿no? Entonces, esa parte cualitativa para nosotros es el reto a conseguir, ¿no? Y sí, va por ahí. Perfecto. También me imagino que estáis siguiendo como profesionales de la industria el cambio de estrategia de muchísimas plataformas, no solo en el mundo del audio, sino también en el mundo audiovisual, de una exclusividad férrea. Esta es mi plataforma y aquí solo tengo contenido exclusivo. El fin de esa exclusividad, yo ya tengo ciertos años, volverá igual que los pantalones campana, lo puedo asegurar. ¿Sabes? Tendremos exclusividad de aquí a, no lo sé, 3-5 años, volverá, pero bueno, ahora estamos viviendo la época de no exclusividad y esto está obligando a reformular, ¿sabes?, diferentes estrategias, ¿no? Entonces, si el contenido ya no está exclusivo porque tenemos una estrategia multiplataforma que está en todos los sitios, ¿cómo se diferencian las diferentes plataformas? ¿Es en el servicio? ¿Es en el precio? ¿Cómo llamáis la atención de yo estoy aquí aunque tenga el mismo contenido que el resto de mis colegas? Bueno, yo, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con podcast, también está muy relacionado, digamos, se puede responder a través de varios ángulos. Creo que el precio o el bundle o la oferta es un aspecto muy importante porque afecta directamente al bolsillo del consumidor. Pero desde un punto de vista de servicio, creo que el producto o la experiencia del usuario va a ser clave en la diferenciación. O sea, cuál es la tecnología que uno ofrece, cómo se va a integrar la inteligencia artificial para hacer que eso sea más sencillo, cómo se va digamos, a trabajar ese catálogo, cómo se va a integrar con aspectos relacionados con cómo ese usuario va a compartir ese contenido con sus comunidades, cómo el creador va a generar o va a acceder a esa data. Entonces, me parece que desde un punto de vista de plataformas de distribución, la clave va a estar en la diferenciación un poco de cuál va a ser esa experiencia de producto en cuanto al catálogo, porque si los contenidos van a ser los mismos, me parece que... Son los servicios alrededor de los contenidos. Exacto. ¿Estáis todos satisfechos o contentos de que estemos en esta época de pantalones pitillo? Bueno, yo es que creo que no es así de alguna manera. La única manera, o sea, el audiolibro y el podcast también, pero el audiolibro se ha convertido en un commodity, entonces está en todos lados. Para diferenciarte y atraer la atención del público tienes que generar diferenciación y la diferenciación está en las exclusividades. Entonces, nosotros invertimos todos los años 5 millones de euros solo en Audible España en crear contenidos exclusivos, por lo que evidentemente tienes que trabajar y tienes que invertir para poder atraer al público a través de contenidos exclusivos. Que el pantalón de campana se volverá, efectivamente, pero luego volverá con matices, que serán matices para cada uno diferentes. Como en cada fase de moda que viene siempre con matices. Yo creo que desde la parte de las plataformas nuestro principal objetivo siempre es tener esa exclusividad, pero eso tensa por la parte de las editoriales, que lo que quieren es precisamente editoriales, autores, agentes que quieren estar en cuanto más canales posibles mejor. Entonces, trabajando, como trabajamos también desde Storytel por diferenciarnos en la exclusividad, coproducciones, llámalo exclusividad, coproducciones, windowing o diferentes tipos de producción de contenido propio. En nuestro caso también estamos apostando mucho por lo que ha dicho Camila de experiencia de usuario, ¿no? Desde hace ya tiempo tenemos el switch entre ebooks y audiolibros, ya que en nuestra plataforma tenemos no solamente audio, sino también los ebooks. Entonces, cuando un mismo título tiene el libro electrónico y el audiolibro, tú como usuario puedes estar leyendo en tu tablet o en tu e-reader ese libro, irte a dar un paseo y alguien empieza a leerte ese libro en la misma página donde tú lo dejaste. Cuando vuelves a casa y abres el ebook, de nuevo aparece en la página donde tal. Y además, el salto que hemos dado ahora, gracias a la inteligencia artificial, como ha explicado esta mañana Ana Julia, es un switch donde se hace eso también a través
de las voces. En la actualidad, los audiolibros que estamos produciendo, tienes que tomar la decisión de si lo haces en español de España, en español de América Latina, si lo hace un hombre, lo hace una mujer, lo hace más dramatizado o menos, y estamos muy limitados porque tenemos que elegir una sola versión de audiolibro. Gracias a la inteligencia artificial y a la clonación de voces, lo que hemos hecho es que de un mismo título podemos tener diferentes versiones. Puedes empezar a escuchar un audiolibro y si dices, pues este audiolibro no me suena bien con una voz masculina, la quiero femenina. Entonces cambias e instantáneamente se cambia, va superponiendo una voz a otra y se cambia a una femenina. O quiero que tenga acento neutro o acento español de España. Entonces, siendo el contenido el mismo, y que creo que todas las plataformas luchamos por tener el mejor contenido y diferenciarnos, otra forma de hacerlo también es a través de este tipo de experiencias que damos al usuario. Perfecto. Uno de los temas... no querías antes, me habías levantado la mano. Sí, sí puedo. Sí, perdona. Es que iba... No, para simplemente reforzar de esa idea de que nosotros seguimos en la era del pantalón pitillo, porque en Podimo apostamos por los podcasts originales y exclusivos, ¿no? Y por 3 motivos que se han nombrado por aquí, ¿no? Uno de ellos porque nosotros apostamos por la suscripción, no tenemos modelo publicitario, como bien sabes, para poder dar la mejor experiencia de usuario y que los amantes de los podcasts puedan encontrar de la forma más sencilla el contenido que les gusta y descubrir nuevo contenido, para remunerar justamente a los creadores y también para ofrecer el mejor contenido, ¿no? Y yo creo que la remuneración de los creadores es algo importante porque muchos creadores dicen que no pueden realmente vivir del mundo podcast. Nosotros intentamos dar una remuneración justa a los creadores grandes, medianos y pequeños, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de creadores que han crecido con nosotros y que incluso han creado sus propias productoras. Y no solamente apostamos por las voces conocidas, que ya están establecidas, también intentamos apostar por los nuevos talentos. Este modelo de suscripción nos lo permite. Y, de hecho, lanzamos un proyecto de la mano también de Prisa Audio que se llama Talent Hub, donde hemos apoyado con formación, con apoyo técnico, cediendo horas de nuestro estudio para que 8 grupos de creadores puedan lanzar sus shows, ¿no? Podcasters amateur. Así que pensamos que solamente un modelo de suscripción nos permite esto. Muchas gracias por los matices. Habéis coincidido todos cuando se hacían las preguntas individuales, básicamente en un tema era cómo proteger la propiedad intelectual de vuestros creadores, dependientemente que fueran podcasts o audiolibros, ¿no? Y me pareció muy interesante porque al final estamos hablando de una industria de contenido en formato sonoro y sí me gustaría que profundizáramos sobre este tema de manera individual desde vuestras entidades, pero yo creo aquí de manera colectiva, porque yo creo que también, María Jesús, en tu punto de entrada has dicho de qué manera podemos, como nueva industria, hacer llegar nuestras necesidades a, en este caso, a la administración pública, para que en este caso proteja mejor la propiedad intelectual de los creadores de contenidos sonoros, frente sobre todo, yo creo que a la irrupción de la inteligencia artificial, donde vamos a ver un montón de retos. Entonces, Santos, tú eres una de las personas que querías hablar de este tema cuando estuvimos hablando. Bueno, hay 2 matices aquí. Sí. Yo creo que como editores estamos obligados a proteger cualquier contenido que un autor deposita en nuestras manos, ¿vale? Lo hacemos con un equipo antipiratería para que el ebook y las fotocopias no circulen alegremente, con resultados mediocres, porque a la piratería no hay quien la pare. Pero la inteligencia artificial nos crea un nuevo reto, y es que ¿cómo protegemos, cómo impedimos que nuestros audiolibros o nuestros textos formen parte del machine learning de la inteligencia artificial? Esto es un enfoque, y lo que estamos intentando es protegernos contractualmente con todas las plataformas con las que trabajamos. O sea, hay una cláusula mediante la cual la plataforma se compromete a no utilizar esto para alimentar a la máquina. Y luego la otra es cómo monetizamos esto en el caso de que el autor acceda cómo retribuimos al autor adecuadamente en el caso de que el autor acceda a que ese contenido realmente forme parte, o esa voz, llevando al extremo, tenga un retorno para el autor, y eso todavía no está resuelto. Sí, ahí yo creo que vamos a ver la irrupción de modelos de negocio alrededor de la protección y luego comercialización y distribución, que tú como dueño de esa IP, en ese caso un creador, diga, sí, te permito utilizar mi podcast o mi audiolibro para que forme parte de un machine learning, o para que se use para este tipo de usos, pero no para este tipo, y si lo usas me tienes que pagar X. Exacto. ¿No?
María Jesús, en este tema. Sí, dos cosas con respecto al asunto de la IP, por supuesto, tenemos que proteger. En el caso del podcast, yo siempre hablo más de podcast, que el audiolibro no es lo mío, sí como oyente. Hablamos de obras colectivas, Titania, hablabais antes, en el que además hay una marca detrás, pero en series como Titania pueden haber involucrados perfectamente 60, 65 personas, desde diseñadores sonoros, actores, productores, con lo cual entendemos también el podcast como una obra colectiva, no solamente, y luego, por supuesto, el derecho inalienable del propio guionista. En ese sentido, nosotros estamos trabajando mucho las diferentes adaptaciones de la IP. Antes los compañeros de Caso 63 hablaban de pioneros. Bueno, el gran apagón fue probablemente en el año 2016 una de las primeras ficciones sonoras y ha sido la primera adaptada serie de televisión por Movistar Plus, pero es que con Penguin estamos también convirtiendo podcasts en libros. La firma de Dios ha sido uno de ellos, o el gato Erwin, que es un personaje del podcast de Biotopía, se ha convertido en protagonista de una novela gráfica para niños. Y Caso 63, por ejemplo, también tiene uno, para mí, de las cosas más insólitas de adaptación de IP a un juego de mesa. Es decir, estamos viendo trasvases de narrativas que yo creo que son muy, muy interesantes. Y con respecto a la IA sí que quería decir, porque me parece importante, hablando de la clonación de voces, nosotros en Prisa este año, con el Departamento de Innovación, vamos a lanzar una herramienta que se lanza el mes que viene, que se llama Verificaudio. Sabéis que 2024 es el año en el que más gente va a salir a votar, más de media población mundial va a salir a votar. Bueno, esta herramienta va a permitir saber si una voz es real o es clonada. Esto sabéis que tiene mucho que ver con que mañana diga Trump, bueno, es que es un mal ejemplo porque Trump puede decir cualquier cosa, pero que hoy diga Ábalos, efectivamente, entrego mi acta de diputado, que no lo ha hecho, por cierto. Bueno, esto como medios de comunicación, en este caso, en el que realmente intentamos cumplir un papel importante para la democracia, pues pensamos que esa es una de la parte, sin duda, buena que va a tener la inteligencia artificial, que va a tener mucha, ¿no? Perfecto. Pues vamos a llegar al final porque nos quedan 3 minutos y no quiero que nos suene la música para no crear un mal precedente. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo que se me haya olvidado del guión, que me dijisteis, me gustaría hablar de ello, pero no lo he señalado. Yo sí me he olvidado de mencionar que José Ángel Esteban de Botento iba a estar con nosotros, pero se está recuperando en casa y esperemos que el año que viene forme parte de esta conversación. Y también Edu Alonso de Spotify, que está de baja de paternidad y por lo tanto no ha podido estar con nosotros, pero el año Pero hemos viene... hablado de él también. Pero hemos hablado de él, exacto. O sea que como marca han sido suficientemente mencionados. Pues si no hay más, yo quiero agradecer a todos vosotros por el tiempo, la dedicación y lo que habéis compartido con la audiencia y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Pues vámonos a descablear.